¿Cómo? Vamos a tratar de sacarlo, a ver. Sí, sí. Sí, uniendo cabos sale algo. En la absorción en el porcentaje de absorción de la luz infrarroja y de la luz roja. Si no Ujú, mal recuerdo, la desoxihemoglobina era absorbida por la luz infrarroja y la y la oxihemoglobina, perdón, por la ujú. luz infrarroja. No me acuerdo si era así al revés. Entonces, en función al porcentaje de absorción de cada hemoglobina, dada por el oxímetro, no me acuerdo bien si era así, no quiero estar diciendo pavadas, pero creo que era así. No, pero está bien, hay que participar. Estamos participando para armar esto. Eh, bueno, entonces en función del porcentaje de absorción de cada luz, luz roja o infrarroja, el oxímetro determinaba cuánto porcentaje tenías de cada uno. Ujú. Bien. ¿Alguien más que pueda ayudar a Pamela? Yo también había visto algo parecido y A como ver, para Walter. sumarle, creo que tenía también un receptor que es el que mide esas ondas, digamos, de luz o Ujú. de infrarroja, y de acuerdo a cuál se presentaba, hacía como la medición, algo así entendí. Bien. Bueno, algo de lo que fueron diciendo de ustedes pues, juntan parte de las definiciones, ¿sí? Vamos viendo, yo acá solamente agregué algunas partes de preguntas como para que vayamos a ir viendo y como para ir reflexionando acerca. ¿Cómo hace entonces este sistema para distinguir la saturación de la hemoglobina arterial? Porque la hemoglobina que circula por el trayecto venoso es una hemoglobina que, si bien es desoxigenada, mantiene una saturación que dijimos que a nivel de los tejidos periféricos era un 75%. Entonces, ¿por qué no marca 75 y está marcando solamente el componente arterial? ¿Se lo preguntaron, lo pudieron ver de la bibliografía? ¿No? ¿Ninguno? ¿O alguna hipótesis que tengan acerca de por qué solamente distingue el componente arterial? Yo había entendido Porque es el que, que, Porque es el que tiene más oxígeno. sí, el que tiene más oxihemoglobina. Sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué un paciente, por ejemplo, que también desatura, es decir, que está con insuficiencia respiratoria, por ejemplo, por un COVID, y te satura 70, y no me marca 75 la saturación? ¿Por qué me sigue marcando la arterial? yo había entendido que tenía en cuenta, no sé si está bien, la luz que deja pasar la hemoglobina oxigenada, digamos. Cuanto más luz infrarroja creo que era pasada, marcaba una determinada cosa. Como que siempre tenía en cuenta un solo tipo de hemoglobina, algo así. Sí, tiene en cuenta las dos hemoglobinas, porque a partir de eso hace un cálculo. Ahora les lo voy a mostrar yo. Pero como para que empiecen a ir haciéndose cuestionamientos o preguntas acerca de todo esto. Bueno, a ver, ¿qué dice Mónica? ¿Será porque está colocado en el pulpejo del dedo donde abundan más capilares? No, no es el fundamento, pero está bien de todas maneras. Piensen esto. Si nosotros vamos al fundamento por el cual se produce, la otra pregunta que agregué es cómo calcula la saturación de oxihemoglobina el compartimiento arterial. Pero para eso tenemos que conocer entonces cómo funciona este oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso, como el de bien de este gráfico, tiene dos puntos. Un punto en el cual emite una luz, que es una luz infrarroja, y otra luz roja, ¿sí? Y que según la diferencia de absorbancia que tenga esa oxihemoglobina o la desoxihemoglobina, va a calcular el porcentaje que llega hacia el otro punto receptor de esa luz que emite, ¿sí? Eso todo esto lo saqué de esta revisión, ¿sí? Que está colgada también en la PED, como para, si bien está en inglés, pero para que vayan viendo, van a ver que dentro de las ondas de luz que emite, dijimos que emite una infrarroja y otra roja, ¿sí? Esas diferencias de onda, de longitud de onda de cada uno, lo va a hacer atravesando el tejido capilar. Ese tejido capilar va a tener una parte, en el cual estamos hablando acerca del componente venoso y el componente capilar,
en los cuales lo nombra como tejidos estacionarios, o un flujo, que en realidad es un flujo continuo, ¿sí? Mientras que el componente arterial va a tener esta forma. ¿Y esto a qué se debe este componente arterial? A la cístole ventricular y la complianza de las arterias. Sí, aparte de eso, que es, si uno lo puede resumir, al pulso. Por eso se llama oxímetro de pulso. Porque ¿qué hace? Mide los cambios que hay en la absorbancia tanto de la luz infrarroja como la luz roja en función del tiempo, o sea, en función de los cambios que se producen en el tiempo. Entonces, a partir de ahí, toma el cálculo, miren cómo se produce la modificación del volumen de perdón, de los cambios de la absorbancia en diástole y en sístole de la arteria, y miren cómo eso se mantiene en flujo continuo dentro del capilar, el capilar o en el sistema venoso, ¿sí? Entonces, a partir de esto es que el microprocesador del oxímetro de pulso va detectando que esa es la hemoglobina arterial, es decir, que los cambios que se producen en la absorbancia de la luz roja o la luz infrarroja en función del pulso, va a ser eso lo que me va a determinar que la hemoglobina que voy a estar midiendo es la hemoglobina arterial, porque lo ve a través de cambios del pulso, ¿sí? ¿Se entiende esto? Porque así ustedes pueden decir, bueno, el fundamento de por qué solamente voy a estar detectando la hemoglobina arterial y no la hemoglobina venosa, es esto, porque lo hace a través de la detección del pulso, ¿sí? Por eso, uno de las consignas dentro del trabajo práctico es buscar esos lugares en los cuales estén bien perfundidos, es decir, haya una buena llegada de sangre al tejido, como es el dedo, el pulpejo de la oreja, ¿sí? En el cual pueda detectarse esos cambios en el pulso sanguíneo, ¿se entiende? Sí, profe, se Sí, entendió. profe. Bien. Y ahora, ¿qué puntos ustedes pueden ver ahora de qué datos me va a dar este valor? Entonces yo ahora voy a estar saturando a una persona, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de la pandemia, que ya es bastante habitual, pero a una persona que está saturando 95% o 97%, ustedes me pueden decir que eso es normal. Bueno, ¿qué valores es normal? ¿Qué rango vieron ustedes de saturación es normal? Yo había leído que era de 95 a 100%. Sí, de 95 a 100%. ¿Y de presión parcial de oxígeno, saben? Mayor a 80. ¿De 80 a cuánto más o menos? Acuérdense que en fisiología lo empezamos a manejar ahora en rango, ¿sí? De 80 a 100. De 80 a Mili- 100. Perfecto, milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Y ustedes podrían estimar cuál es la presión parcial de oxígeno conociendo la saturación de la hemoglobina? Sí, con el gráfico. Bien, con el gráfico. ¿Cuál gráfico? El de la disociación de la hemoglobina, el que vimos antes. Perfecto, ¿sí? Ustedes, no me acuerdo si lo puse después, pero ustedes viendo esto, ustedes saben que una persona que está saturando 95%, ustedes saben o pueden llegar a estimar, sin tomar una muestra de sangre arterial, que la presión parcial de oxígeno arterial es cercana, por lo menos entre 95, entre 90 y 100, ¿sí? Y que eso va dentro de un rango normal y que es un método no invasivo para medir la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Es para estimar, no me va a decir algo certero, ¿sí? Porque ustedes van a tener en cuenta que la curva de la hemoglobina se modifica según diferentes variables, pero es algo que a ustedes les permite ir conociendo, ¿sí? O ir monitorizando de manera no invasiva. Esta es una representación de la presión arterial de oxígeno según la saturación de la hemoglobina, en el cual vean que después del 96% puede aparecer un 100%, pero la PCO2 es altísima. Eso no miren parte de ese ejemplo del 100, me olvidé de borrarlo. Pero miren parte el ejemplo del 98, en el cual un paciente que está saturando 98% puede tener una presión parcial de oxígeno arterial que va a ser cercana a 100, con 95, que va a ser cercana a 80,
con 90 va a ser de 60 a 59 milímetros de mercurio, ¿sí? Estos valores normales van tomados acerca de una cantidad X de población en el cual empezaron a medir cuál es la saturación de oxígeno y cuál es, de tomar una muestra de sangre arterial y vieron cuál era PCO2. Y así se fue armando parte de esa tabla, ¿sí? Generalmente por debajo de 90 milímetros, perdón, 90, porcentaje 90, ¿sí? Ya se habla de que hay una hipoxia, ¿sí? Hay una insuficiencia respiratoria en estos pacientes, ¿sí? Por ejemplo, ahora en el ámbito en el contexto de esto de la pandemia, los pacientes que saturaban menor a 90% eran los que eran candidatos a recibir un aporte de oxígeno suplementario, ¿sí? Ya sea por diferentes dispositivos, ¿sí? Pero bueno, porque vieron que por debajo del 90% la presión parcial de oxígeno es mucho menor, ¿sí? Sin embargo, para que no quede mal el concepto, fíjense que de 80 a 100 es el valor normal, de 80 a 60 ya se habla que el paciente puede estar en insuficiencia en hipoxemia, y por menor a, 80, a 90% o 60 milímetros de mercurio, habla ya de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Pero no se queden con estos conceptos patológicos, sino que me interesa que entiendan el porqué de esta método de monitorización. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Díganme si no quedó claro, porque podemos ir abundando, porque este es el método que ustedes van a utilizar después en el futuro, o capaz que hay unos mejores después en el futuro, pero que se utiliza actualmente para ir monitorizando el oxígeno en sangre, ¿sí? Y que tienen ustedes a partir de acá toda una explicación fisiológica que obviamente ustedes tienen que profundizar en el estudio, en el cual pueden ir justificándolo fisiológicamente todo, ¿sí? Profe, ¿Sí? una consulta. Decime. Entonces, entre 90% y 95% se estaría considerando que es una insuficiencia. Estaría pensando en hipoxia, pero no importa, no lo tengas en cuenta ahora, porque me interesa que mayores al 90% es un valor normal, ¿sí? Los adultos Ok, grandes, los adultos ancianos y eso, tienen una saturación generalmente por menor a 95 y que va en relación a su edad, y no tiene por qué esos pacientes estar con alguna insuficiencia respiratoria, sino que es parte del ciclo vital, ¿sí? perfecto. Pero sí que la alarma, o sí que la alarma es un paciente menor a 90, 91, son esos pacientes los cuales el oxígeno no está alcanzando, ¿sí? Perfecto. Gracias. Y que tengan en cuenta que este método lo tiene todo el mundo, y que todo el mundo le va a empezar a preguntar, incluso a ustedes, estudiantes de medicina, si eso está bien o está mal, y eso es a qué se debe, ¿sí? Más en este ámbito en contexto de una pandemia respiratoria, ¿sí? Ahora, como para seguir parte de todo esto, si no hay más dudas, o quieren que charlemos un poquito más de algo del oxímetro de pulso. Profe, perdón, una última pregunta para asegurarme bien. Entonces, Decía el Ramiro. valor normal, el último valor normal, el más bajo, ¿cuál sería? ¿95 o 90? Dentro del rango normal. Dentro del rango normal, de 0 de 95 a 100, ¿sí? Ujú. Pero que un paciente sature 93, sature 92, no te implica tanta gravedad, pero sí tienes que ir a estudiarlo, ¿sí? Ok, gracias. Para los libros de fisiología, de 95 a 100, ¿sí? Y en el caso del adulto mayor, ¿a partir de qué edad es? Generalmente después de los 70, ¿sí? Ok. Pero bueno, esa es parte de clínica, ¿no? Me interesa que lo sepan solamente analizando el contexto de que vamos a ver fisiología no solamente de un adulto de 30 años, ¿sí? Sino que vamos a ir viendo de todo el ciclo vital, así como vamos a ver parte de lo pediátrico, vamos a ver parte del otro extremo, ¿sí? Pero concepto, a grandes rasgos, concepto que quiero que quede: paciente que estatura menor de 90, un paciente que tiene que consultar porque su presión parcial de oxígeno es menor a 60, ¿sí? La causa por la cual esta presión parcial de oxígeno es 60 la estudiaría el profesional de la salud en ese momento, ¿sí? Pero como para que se en parte ese concepto, ¿sí?
Bien. Profe, Sí, sí. a mí me quedó una duda. ver. Entre hombres y mujeres el porcentaje de saturación va a ser el mismo, ¿verdad? ¿Y eso qué explicación le podrían llegar a encontrar? Pensémoslo. Si ustedes decir, bueno, entre hombres y mujeres, ¿qué diferencias voy a tener como para que cambie la saturación entre uno y otro? Y hay más hemoglobina. Yo también sé que el hombre tiene más hemoglobina circulando que la mujer. Bien, va a tener una mayor cantidad de hemoglobina. ¿Y eso me va a influir en la saturación de oxígeno? Yo creo que sí, pero ¿Y cómo va a ser entonces el oxímetro de pulso para poder detectar una mayor cantidad de hemoglobina? Pueden pensar también que uno de los factores que altera eh, la lectura de todo esto es la anemia, ¿sí? Que la anemia recuerden que un menor contenido de hemoglobina o de glóbulos rojos en la sangre, ¿sí? En los cuales pueden verse alterados estos valores, ¿sí? Pero acá estamos hablando de pequeñas diferencias que se producen dentro de un rango normal entre hombres y mujeres, en el cual no tienen gran repercusión en cuanto a la saturación de oxígeno, hablando de algo fisiológico, ¿sí? No hay grandes cambios con respecto a eso, ¿sí? Puede haber grandes cambios en cuanto al contenido, en cuanto a la mayor cantidad de masa de glóbulos rojos que esté circulando, producto de lo endocrino, ¿sí? Pero no tiene mucho que ver con respecto a la saturación, ¿sí? Sí, sí, quedó claro. Bien. Y ahora, como parte para seguir, es el microhematocrito como otro de los métodos para evaluar. Estamos hablando, vimos acerca de la saturación de oxígeno y ahora tenemos que ver acerca de la evaluación del microhematocrito como un componente que mide el hematocrito. Los elementos formes de la sangre, Los elementos formes la de la sedimentación, sangre. o sea, Bien, ¿y te acordás más o menos cómo se produce? Mira, ahí te puse uno de los gráficos para ver si querés explicarnos. ¿cómo se produce, profe? O No, sea, cómo lo obtenemos para medirlo. ¿Sabés más o menos? se va a someter la muestra de sangre, luego va a ser tomada a una centrífuga y con Ujú. eso se va a generar la sedimentación de lo que es el componente forme de la sangre, que serían glóbulos rojos. Eh, Bien, en tanto vamos a tener una capa superior que va a estar representada por lo que son los glóbulos blancos, eh, bien. Esta y chiquita ahí. claro, y Ujú. todo lo demás sería la porción del suero. Bien. Y si vos tenés que decir cuál es el hematocrito de esta muestra, La porción de sedimento, la bien. ¿Qué número le pondrías? 55% era. No, en este, por ejemplo, es el 45, ¿sí? Lo explicaste muy bien, Isaac, de todas maneras. Tenemos este es un tubo que tiene un anticoagulante que es septa, que después no sé si ya vieron parte de la guía de coagulación. Este se coloca el contenido total de sangre y se coloca en una centrífuga. Al centrifugarlo, van a decantar principalmente todo el paquete globular de la sangre. Principalmente va a estar dado por los glóbulos rojos y una muy pequeña parte por los leucocitos y las plaquetas, ¿sí? Esto es un 100% del total de sangre y en el cual el hematocrito se refiere a cuál es el porcentaje de masa globular que ocupa en una muestra de sangre, ¿sí? En este caso va a ser el 45%, ¿sí? Es decir, que el hematocrito que tiene esta muestra de un paciente es de 45% porque luego de centrifugarlo me ocupa esto del total, ¿se entiende? Mientras que el resto el 55 es de plasma, ¿sí? Que no tiene elementos formes. ¿Se entiende esto? Sí, Sí, pero sí. Sí. Bien. Ahora, esta es un parte lo saqué esto de una revista, creo que de la revista de hematología, en el cual muestra cuál es la diferencia del porcentaje de hematocrito
en hombres y mujeres, en el cual va en relación principalmente a lo endocrinológico, ¿sí? Que eso después lo vamos a ver en parte endocrino, pero que ustedes a partir de ahora, a partir de que están estudiando todo esto, tienen que conocer ya los valores normales, tienen que saberlos y ir estudiándolos porque los van a preguntar en las instancias evaluativas y después lo van a usar diariamente en su práctica, ¿sí? Entonces vea que el hematocrito del hombre tiene un rango de 42 a 52 y el de la mujer de 37 a 48. O generalmente el de la mujer puede ir de 33 a 43 dependiendo de la bibliografía de cada uno, ¿sí? El contenido de hemoglobina del hombre y de la mujer, ¿sí? Y después, bueno, esto es parte de todos los índices matimétricos que se miden, ¿sí? Ahora, ¿de qué nos sirve? ¿Por qué lo hemos visto ahora? Porque es un método en el cual te permite ver el contenido de hemoglobina que va a transportar ese oxígeno, ¿sí? Miren, este es un ejemplo que tomé de una revista también de fisiología, me parece que era, después se la voy a colgar también en la Pedro, en el cual tienen diferentes hematocritos, ¿sí? Hematocrito del caso A, ¿qué hematocrito le darían a del caso A? ¿Qué valor le darían? Teniendo en cuenta las definiciones y demás. Un 45%. 45%. Si yo les digo que ese paciente es un hombre, te dirían que está normal, que es bajo, que es alto. Es normal. Normal. Normal, perfecto. Ahora miren el caso 2. ¿Qué hematocrito le darían? Un 30%. 30%. Un 30%. Yo les digo que es una mujer que tiene un hematocrito de 30%, ¿qué pueden ver? O sea, ¿qué me dirían? ¿Que es bajo, que es alto, que es normal? Está bajo. Puede ser Es bajo. Bajo. ¿Es bajo, bajo. pero es normal o no? Porque Es mujeres hasta no un se manejan esos 33%. valores. Hasta un 33% lo puedes tolerar, ¿sí? Pero si no, a partir de ahí ya considerás que el hematocrito es bajo y que esa persona está anémica, por ejemplo, ¿sí? Las causas pueden ser muchas, no importa las causas, me interesa que vayan viendo esto, ¿sí? Miren el siguiente ejemplo. ¿Qué hematocrito tiene este paciente? Un 70%. 30%. Y bien, ¿y ahí qué me dirían? ¿Que es bajo, alto, normal? Es elevado. Es alto. Que es elevado, ¿sí? Y acá quiero que empiecen a ir viendo que estamos frente también uno puede interpretar el hematocrito como una relación que se produce del componente máximo, el 100% es la sangre entera. El 30% de este hematocrito es plasma y esto es contenido globular, ¿sí? Vean que puede ser que el incremento que se vea de esta relación puede ser a expensas de un aumento del contenido globular, como por ejemplo lo que se producen las policitemias, se llaman, ¿sí? Que hay aumento en la cantidad de glóbulos rojos circulantes, pero puede pasar que el contenido de plasma sea menor, ¿se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, como por ejemplo, los pacientes que están muy deshidratados y demás, en los cuales el contenido de plasma es mucho menor, entonces esta relación se ve incrementada, ¿sí? Pero no quiere decir que la masa globular sea tan grande, ¿sí? Ok. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, sí. Y en este, ¿qué me podrían decir de este con respecto al último? ¿Tiene el mismo Puede haber hematocrito que tenido, tiene el anterior? Pareciera lo mismo. Sería está lo mismo. aumentado, claro. Pero claro, puede ser alguien con hemorragia, o sea, que tenga menor cantidad de plasma, o sea, de sangre que habríamos sacado. No, puede tener una menor cantidad de sangre, ¿sí? Que puede ser que un paciente, los ejemplos siempre generalmente son a los pacientes que tienen una hemorragia, es decir, que pierden la misma cantidad del componente globular como el componente plasmático, entonces no hay grandes cambios con respecto a su hematocrito. Sí, lo que podemos decir de este es que el hematocrito es el 70%, que es un hematocrito que es un valor alto, ¿sí? Pero bueno, tenemos que ver el contexto en el cual clínico de este paciente, ¿sí? Yo acá les agregué ¿qué ejemplos hay con respecto a esto? ¿Sí? El hematocrito normal, el anémico, el de la policitemia, ¿sí? Y lo ponen como el de la deshidratación, en el cual
Solo puse en este, pero puede explicarse con un menor contenido de una muestra, que es lo mismo, ¿sí? En el cual el aumento del hematocrito en realidad es parte de que el contenido plasmático es menor producto de una deshidratación. No quiere decir que haya una mayor cantidad de masa de glóbulos rojos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y ahí ya voy a ver si me faltó algo de las preguntas de la guía. Me parece que no vimos los valores normales. Sí. Y bueno, y esto sería como parte de todo, ¿sí? ¿Se entendió la clase?